Muy buenas noches, estimados aprendices. Hoy es 22 de agosto, ya son las 7 de la noche. Tenemos para el día de hoy una sesión correspondiente a folleto de lesiones más comunes en el trabajo o vida cotidiana y la importancia de las pausas activas. Bueno, estamos en nuestro curso de desarrollo de medios gráficos visuales de la fecha 283-46-18. Bueno, ya con esta, muchachos, si no me equivoco, esta sería si me corrigen, la tercera sesión o el tercer encuentro que tenemos, ¿cierto? Ya hemos trabajado lo que es la parte de la ficha antropométrica y lo que es el foro temático denominado suele ser técnicas de coordinación motriz y la infografía de estilo saludable, ¿cierto? Bueno, la idea es que por favor vayan entregando las evidencias, no se dejen tomar tanta ventaja en el tiempo para la entrega de las mismas, ya que más adelante podemos vernos un poco quedado con estas evidencias y se nos va a dificultar un poco más eh, poder nivelarnos, ¿no es cierto? Bueno, hubo un inconveniente con el foro, vi que eh, muy poco participaron en el desarrollo del foro. Si tienen algún inconveniente, pueden escribirme al correo. Ahorita más adelante les digo cuál es el correo. O comunicarse conmigo a través del símbolo de mensajería que se encuentra en la plataforma. Ahí ustedes pueden, y los mostramos acá, ahí ustedes pueden enviarme cualquier mensaje de forma instantánea que necesiten sobre alguna duda o inquietud. Siempre estoy con la plataforma y con el correo activo, entonces eh, lo voy a revisar y le enviaré respuesta de la forma más inmediata, pues depende del horario que le envíen o si es un fin de semana, pues ya no son horarios laborales, entonces hasta el lunes sería. Pero si está dentro de los horarios establecidos, pues le enviaré respuesta de forma inmediata. En este símbolo que aquí aparece acá, aquí pues normalmente me envían los mensajes a algunos aprendices por algunas dudas o inquietudes que tengan, entonces eh, damos solución de forma inmediata, ¿cierto? O, como les había comentado, pueden enviarme a través del correo, el cual corresponde a rsosa@cena.edu.co, ¿cierto? Por ese correo me pueden enviar cualquier duda, inquietud o cualquier evidencia de pronto que sea necesario enviarla, se puede enviar a través de este correo. Bueno, la agenda de hoy pues va a ser una presentación. Vamos a hablar sobre lo que es el sistema de gestión en seguridad y salud del trabajo, las pausas activas y hábitos de vida saludable que debemos tener, ¿cierto? Luego explicaremos al final cómo va a ser el desarrollo de la evidencia y por último un espacio de preguntas, dudas o inquietudes. Les recuerdo, pues a aquellos que no me conocen, mi nombre es Ronald Sosa McMahon. Soy el instructor transversal encargado del área en seguridad y salud en el trabajo. Les recuerdo por favor, apuntar el correo. De igual manera aparecerá en la base de datos en el correo, en el correo de Soy Sena. Pueden encontrarlo, rsosa@sena.edu.co. Y como les comenté, pueden enviarme cualquier información o cualquier duda, inquietud que tengan por este mismo medio y de igual manera por la mensajería de la plataforma. Muy bien. Bueno, y arrancando un poco con toda la definición y lo que es en sí el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, pues recordemos que según el Ministerio de Trabajo, pues el cual ellos están comprometidos con todo lo que tiene que ver con las políticas de protección de los colaboradores en el país, ¿cierto?
estableció el Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo. Las siglas serían SGSST, ¿cierto? El cual debe ser implementado por todos aquellos empleadores o además de proyectos eh, o actividades, ¿cierto?, que corresponden a todas las empresas en el país. ¿Y en qué consiste? Pues consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, ¿cierto?, basado en la mejora continua, ¿cierto? Son todas esas actividades planeadas cuyo objetivo es anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que pueden afectar la seguridad y la salud en el trabajo. Entonces el sistema de gestión aplica a todos los empleadores, tanto públicos como privados, a colaboradores dependientes o independientes, ¿cierto? En pocas palabras, esos puntos que vemos acá son puntos que ataca directamente el sistema de gestión de seguridad en el trabajo. No quiere decir que sea los únicos, ¿no? Cuando hablamos de sistema de gestión, hablamos de una mejora continua, hablamos de protección de los colaboradores o trabajadores, hablamos de una serie de normas que hay que seguir según la normatividad legal vigente, ¿cierto? Y todo lo referente a los riesgos laborales, ¿cierto? Muy bien. Recordemos que su objetivo es facilitar el proceso de implementación del sistema de gestión en seguridad en el trabajo, ¿cierto? Por parte tanto de los empleadores y contratantes, asegurando el cumplimiento de las normas mínimas establecidas por el Sistema General de Riesgos, ¿cierto? Eh, ¿A qué? A través de unas prácticas, procesos, situaciones peligrosas y acciones de intervención en esos riesgos propios de la actividad económica de cada empresa o de algún proyecto en el cual se esté trabajando. Entonces, unos objetivos que tenemos acá son los siguientes y es disminuir la accidentalidad, las enfermedades laborales y el ausentismo, promover la participación de los colaboradores o trabajadores en cuidado individual y colectivo y todo lo que tenga que ver con fomentar el cumplimiento de las exigencias legales mediante el mejoramiento continuo en seguridad y salud del trabajo. No quieren decir que esos sean los únicos objetivos, no, son muchos objetivos que tiene el sistema de gestión de seguridad y salud del trabajo. Para eso nosotros debemos tener algunos conceptos claros, unas definiciones muy claras. De igual manera es importante que ustedes, eh, mis estimados aprendices, profundicen mucho más sobre ese tema, ya que es un tema muy importante. Es un tema en que siempre y constantemente estamos interactuando con a diario con todas esas actividades, tanto en la casa como en nuestro trabajo. Entonces, definiciones que debemos conocer y definiciones que debemos tener en cuenta, como es el accidentes, incidentes laborales, ¿cierto? Accidentes es todo suceso anormal, no requerido ni deseado, que se presenta de manera brusca e inesperada, aunque normalmente es evitable que interrumpa de forma normal la continuidad del trabajo y puede causar lesiones en las personas. Entonces, los accidentes de trabajo es también, ¿cierto? Aquel que se produce durante la ejecución de una orden del empleador, ¿cierto? Durante la ejecución de una labor bajo una autoridad, incluso fuera del lugar y las horas, perdón, fuera del lugar y las horas de trabajo, ¿cierto? Entonces, hay varias definiciones que debemos tener en cuenta sobre lo que es un accidente de trabajo. Muy bien. Eh, Incidentes. Cuando hablamos de incidentes, hablamos de esos eventos o eventos relacionados con el trabajo en el que, o los que ha ocurrido o pudo haber ocurrido lesiones o enfermedades, ¿cierto? Independiente de su severidad o una víctima mortal. Entonces, es un suceso repentino no deseado, ¿cierto? Que ocurre por las mismas causas que se presentan los accidentes, solo que por cuestiones del azar no desencadena lesiones en las personas, daño en la propiedad, al proceso o al ambiente. Entonces, la diferencia de estas dos definiciones yo he visto y mm, presentan, confunden mucho estos, esas definiciones. Y los accidentes, recuerdan que
Se presenta un accidente cuando ocurre un daño tanto en la persona, en el bien o en la propiedad. Ejemplo de un accidente: si voy pasando al lado de una obra en construcción, ¿cierto? Un trabajador está trabajando normalmente en una obra en construcción y está haciendo algunos trabajos en altura, y el trabajador pasa y el ladrillo cae sobre el trabajador y le pega en un brazo, un ejemplo. Ocurre que una lesión en el brazo del trabajador, ¿cierto? Puede ser una fractura, un desgarre, una cortada, etcétera, de eventos que se pueden presentar. Eso sería un accidente, ya que hubo una lesión, un daño en la persona, ¿cierto? Si ese mismo evento va el trabajador caminando, ¿cierto? Y están trabajando, están haciendo trabajos en alturas, cae el ladrillo, pero el ladrillo no le pega al trabajador, sino que sigue de largo y rebota, y no hubo ningún daño, ¿cierto? Del ladrillo hacia el trabajador. Entonces es un incidente, ya que no se presentó o no desencadenó lesiones en la persona que estaba pasando, ¿cierto? Entonces sería incidente. ¿Qué pasa con esto? Nosotros no podemos dejar al lado esos incidentes, ya que si no tomamos acciones correctivas con respecto a estos incidentes, se pueden volver a repetir, y en ese caso ya no va a correr con la misma suerte que corre el trabajador, ¿cierto? Sino que va a presentarse algún daño en su humanidad. Entonces, es importante tomar control sobre eso. Por eso, realmente los encargados del área de seguridad y salud en trabajo siempre trabajan de la mano con todos los colaboradores y trabajadores. ¿Qué pasa con esto? Si el trabajador presentó ese inconveniente y no reportó este evento, pues recuerden que el responsable no se encuentra normalmente en todas las áreas de trabajo. Entonces siempre requiere mucho de la ayuda y la participación de los colaboradores para que ellos le puedan reportar todos esos eventos que suceden en el área correspondiente a cada uno de ellos. Entonces hay que hacer el seguimiento, hay que tomar acciones para que no se vuelva a presentar estos inconvenientes. Muy bien. Bueno, enfermedad laboral es todo estado patológico, permanente o temporal, que sobrevenga como consecuencia obligada y directa de la clase de trabajo que desempeña el trabajador o colaborador en el medio que se ha visto obligado a trabajar. Entonces, en resumen, es la contraída, ¿cierto? Como resultado de esa exposición a factores de riesgos inherentes a la actividad laboral o del medio en el que el colaborador ha visto obligado a trabajar. Perfecto. Muy bien. Aquí vamos a entrar a hablar de unos puntos muy importantes. Y es importante que todos ustedes recuerden estas definiciones, porque también tienden mucho a confundirla. ¿Listo? Vamos a hablar de peligro, vamos a hablar de riesgo, vamos a dejar claro cada uno de los significados y a qué corresponde. ¿Listo? Cuando hablamos de peligro, hablamos de que es una fuente, es una situación o es un acto, ¿cierto? Pueden ser algunas de estas tres, con un potencial de causar daño en la salud de los colaboradores o trabajadores en los equipos o instalaciones. Recuerden que hablamos no solamente de las personas, sino también de todos los bienes, instalaciones o el medio ambiente que nos rodea. ¿Listo? Y el riesgo es una combinación de la probabilidad de que ocurra una o más exposiciones o eventos peligrosos, o sea, pueden ser varios, puede ser en un mismo evento, puede haber una fuente, una situación, un acto, ¿cierto? Eventos peligrosos y la severidad del daño, o sea, qué tan fuerte fue el daño. Entonces, cuando se dice que algo es peligroso, pues se está refiriendo a que este algo tiene esa capacidad de hacerle daño a las personas o puede ser al bien o al entorno que nos rodea, ¿cierto? Entonces el peligro no siempre reside específicamente en las cosas, como lo vemos acá, sino de la manera también errónea, insegura o negligente en la que las manejamos
o interactuamos con ellas, como no es cuando hablamos de actos, ¿cierto? Bueno, y el riesgo, recordemos que es esa probabilidad de que un peligro o varios peligros se materialicen, o sea, es decir, que le genere daño a la persona, a un bien o al entorno. Entonces, la gran diferencia es que el peligro, recuerden muy bien esto, el peligro es parte de nuestra vida. Siempre lo tenemos al lado de nosotros, ¿cierto? Eh, Tanto en el trabajo, en la casa, practicando algún deporte. Y el riesgo, en cambio, es ese resultado, por lo menos, de no tomar esas medidas necesarias para poder minimizarlo, ¿cierto? Y no, y no haya, o que no, la severidad del daño no haya sido muy elevada. Entonces recordemos, el peligro es algo cotidiano que podría causar un mal, ¿cierto? Mientras que el riesgo, esa es la probabilidad de un futuro. Siempre coloco este mismo ejemplo para que recuerden cuando hablamos que un piso está en mal estado, que es un riesgo o un peligro. Cuando el piso está en mal estado, estamos hablando de que es una situación, ¿cierto? O sea, es un peligro. ¿Y cuál sería el riesgo en ese caso? Sería la caída de un individuo, la cual produciría una fractura, ¿cierto? O un raspón, dependiendo de la severidad del daño. Entonces, peligro y riesgo. Muy bien. Entonces, los peligros y riesgos pueden ser de tipo biológico, físico, químico, psicosocial, biomecánico, condiciones de seguridad, fenómenos naturales. Esa tabla la podemos encontrar muy completa en la guía técnica colombiana, la GTC 45, la cual se utiliza para la identificación de los peligros y valoración de los riesgos, ¿cierto? Establece ciertas directrices para poder identificar peligros y valorar los riesgos de seguridad y salud en el trabajo. Esta identificación se hace a partir de lo que es un panorama de factores de riesgo. Bueno, entonces esta guía, recuerden, es una guía, ¿cierto? Y no una norma de obligatorio cumplimiento. Es por ello que las organizaciones podrán ajustar los lineamientos a sus necesidades, tomando en cuenta su naturaleza, el alcance de sus actividades y los recursos establecidos. No es de carácter obligatorio, o sea, hay varias herramientas que se pueden utilizar para poder identificar los peligros y valorar los riesgos. Muy bien. Voy a mencionar uno de los que aparecen en la tabla, que es el riesgo económico biomecánico. Son según los indicadores, son de los más presentados en las organizaciones. Vamos a hablar del riesgo ergonómico biomecánico, ¿cierto? El riesgo ergonómico biomecánico son aquellas situaciones que tienen que ver con la adecuación del trabajo a la fisionomía humana. Puede producir lesiones y desórdenes musculoesqueléticos, entre otros. El riesgo ergonómico es esa probabilidad de sufrir un accidente de trabajo, una enfermedad laboral, eh, debido o condicionado por factores como son los puestos de trabajo, algunas posturas de trabajo, ¿cierto? El esfuerzo, las dimensiones y condiciones de las máquinas, si estamos trabajando con máquinas, superficies y herramientas de trabajo que no sean adecuadas para el desarrollo de la actividad. Cuando manipulamos o manipulación manual de carga, si no tenemos una grúa, si no tenemos una herramienta para poder levantar la carga, o solamente la levantamos con nuestra propia mano y cuerpo, pues ya llegarán las consecuencias. Cuando son los movimientos repetitivos y estamos mucho tiempo sentados en el computador digitando el teclado, pues generan algunas patologías musculares, ¿cierto? Entonces, todas esas lesiones son de suma importancia y hay que tenerla en cuenta. Es importante que las organizaciones ataquen mucho esta parte, eh, todo lo que tiene que ver con la parte de mobiliarios, todo lo que tiene que ver con puestos de trabajo, con herramientas adecuadas, equipos de levantamiento de carga, ¿cierto? Es de suma importancia y no descuidar este punto
y atacarlo de forma radical. Otro de los riesgos muy importantes, no quiere decir que no, todos los demás no son importantes, sino que eso para mí son muy representativos y tienen mayor impacto, es el riesgo psicosocial. Se deriva de las deficiencias en las organizaciones, ¿cierto? Y la gestión del trabajo y puede producir resultados psicológicos, fisiológicos y algunos sociales negativos. Además, puede producir desde fatiga física mental hasta estrés de origen laboral. Estos riesgos psicosociales pueden ser, ejemplo, la mala gestión organizacional, la mala jornada de trabajo extensas, ¿cierto? Organización del trabajo no es la adecuada, las características de sus grupos sociales de trabajo, eh, contenidos en las tareas no son adecuadas o la interfase persona-tarea, esa comunicación errónea entre los equipos. Entonces, todo eso genera una serie de estrés, de emociones, de cansancio físico y mental, que al final van a presentarse trayendo consigo de pronto unas distracciones, algunos accidentes o algunas enfermedades de origen laboral. Entonces es importante revisar todo lo que tenga que ver con el bienestar y la salud del colaborador desde su estado emocional, psicológico y físico. Muy bien. Algunas recomendaciones, no quiere decir que sean todas las recomendaciones del mundo, no, son unas que debemos tener en cuenta. Es importante implementar las políticas de prevención, el reglamento de higiene y seguridad y salud en el trabajo, hay que hacerlo visible. Aparte de hacerlo visible para todos, también hay que socializarlo y lo entiendan, no solamente es pegarlo en una cartelera, en un tablero, solamente por normatividad legal vigente, no es socializarlo, que lo entiendan, cumplirlo. Recordemos la parte del mobiliario ergonómico, es importante dotar de todo el mobiliario ergonómico para los trabajadores o colaboradores. La capacitación, ejemplo, cuando se maneja cargas, dotar herramientas adecuadas para el traslado de objetos de gran volumen, todo lo que tenga que ver con la parte logística, necesitamos herramientas para poder desplazarnos, para poder mover las cargas, ¿cierto? Es de suma importancia. Y una última recomendación muy importante y la de la parte de ejercicio de estiramientos musculares y relajación musculares. Y son las llamadas pausas activas, ¿cierto? Ese es otro punto que vamos a tocar en esta sesión. Bueno, pausas activas, creería yo que has escuchado mucho esta palabra, entonces, y creería también, bueno, aquí supongo que la han ejecutado más de una vez. ¿Y qué son las pausas activas? Pues las pausas activas son sesiones de actividad física desarrolladas en el entorno laboral con una duración continua mínima de 10 minutos durante la jornada laboral, mañana y tarde, ¿cierto? Que incluye adaptación física cardiovascular, fortalecimiento muscular y mejoramiento de la flexibilidad, buscando reducir el riesgo cardiovascular y las lesiones musculares por sobreuso asociados al desempeño laboral. En pocas palabras, las pausas activas son una forma de promover la actividad física, ¿cierto? Como un hábito de vida saludable, por lo cual se deben desarrollar programas educativos sobre la importancia y los beneficios de todo lo que tiene que ver con la actividad física regular. ¿Ok? Muy bien. ¿Por qué realizar pausas activas? Pues para la promoción de la actividad física, de los hábitos saludables encaminados a mejorar la condición física de los colaboradores, ¿cierto? En el entorno laboral, la gran mayoría de los colaboradores o trabajadores permanecen por lo menos 8 horas del día y dependiendo del trabajo, pues en muchas ocasiones están sentados con un nivel de actividad física mínimo. Entonces, lo que hace es acondicionar el cuerpo, ¿cierto? Se desacondiciona uno físicamente y promueve una actitud sedentaria. Entonces, a veces uno cambia de algunos como menú de alimenticio, cambio de metabolismo, entonces
todo el cuerpo humano, su estructura va cambiando con el tiempo. Se realiza para que el entorno laboral se presente un escenario ideal para la promoción de la actividad física y de estos hábitos saludables. O sea, el contenido de estas pausas activas debe ser encaminado a mejorar la condición física de cada uno de los colaboradores y por lo tanto se debe trabajar en todas las capacidades físicas que constituyen la condición física de cada uno de los colaboradores. Al mejorar la condición física, pues se tendrá a disminuir lo que es el sedentarismo y también se podrá disminuir el riesgo de aparición de algunas patologías relacionadas con el sobreuso del sistema óseo muscular. Es importante contar con el apoyo de la ARL, ¿cierto? Que son las aseguradoras de riesgos laborales. Se debe trabajar en la formación de algunos funcionarios líderes. Importante entre ellos tener en cuenta los candidatos como son brigadistas. Si hay equipos de fútbol en las empresas, pues contar con algunos capitanes de ese equipo de fútbol, ¿cierto? Y con ayuda de la dirección de un educador físico, se deben capacitar en esos beneficios de la actividad física. ¿Por qué digo es importante tener el apoyo de un educador físico? Porque no todos pueden desarrollar ciertas actividades físicas, ya que se pueden presentar algunos inconvenientes en el momento de desarrollar las pausas activas y puede ser que se lesione algún colaborador o trabajador porque no era el ejercicio adecuado y la forma adecuada como se debería haber desarrollado. Las pausas activas se deben instalar con un programa de acondicionamiento físico, pero recuerden, y vuelvo y lo repito, bajo un control de seguimiento de las administradoras de redes laborales, las ARLs, ¿cierto? Llevado a cabo por el Departamento de Seguridad en el Trabajo. Y es importante hacer seguimiento a través de medidas y control y comparar esos resultados de los colaboradores, eh, todo basado en la promoción y prevención de la actividad física. Importante. ¿Qué elementos son necesarios para coordinar el programa de pausas activas? Pues uno de estos es el apoyo y compromiso de la alta dirección. Debe contar con el compromiso de todos los directivos de la empresa, pues que sin ellos pues no se van a poder brindar los recursos necesarios para que se pueda ejecutar el área de seguridad en un trabajo, toda la parte de la gestión, coordinación, el área de talento humano, pues los permisos que se requieran para tomar esos tiempos adecuados, el apoyo de la ARL y la participación de cada uno de los colaboradores. La idea es que todos sean partícipes de este tipo de actividades. Muy bien. El programa de pausas activas debe estar inmerso en un programa laboral de promoción y salud y prevención de la enfermedad. Es importante, sí, tenerlo en cuenta y que se pueda desarrollar un programa y poder tener un control y un orden y un cumplimiento a cabalidad de ese tipo de actividades. ¿Dónde se deben desarrollar las pausas activas? Pues las organizaciones o empresas con ayuda de la ARL identificarán el lugar más idóneo para la realización de las pausas activas. Es importante tener en cuenta que debe ser en sitios cercanos, incluso en los mismos puestos de trabajo, como son algunos corredores o intersecciones o la cafetería, algunos salones que estén desocupados o despejados, entre varios, ¿cierto? Adicionalmente, se debe garantizar la seguridad y la salud de los trabajadores, adoptando todas las medidas necesarias de higiene y protección de los mismos. Muy bien. Ese es un punto que me gusta mencionarlo bastante y es un plan de acondicionamiento físico.
¿Y qué es lo que busca un plan de acondicionamiento físico? Pues busca promover actividad física para el mejoramiento tanto intelectual, social y físico, ¿cierto? Con el propósito de obtener buenos resultados, como son la prevención de algunas enfermedades cardiovasculares, el sedentarismo, entre varias, ¿cierto? En pocas palabras, es un modelo sistemático y detallado para determinar la actividad física correcta y eficiente en función de esas características físicas de cada uno de nosotros. Estos planes de acondicionamiento realmente son planes muy personales, son personalizados, cada uno debe tener un seguimiento, un control, son muy diferentes. Mi plan de acondicionamiento físico debe ser muy diferente al de ustedes, ejemplo. Entonces, hay que tener en cuenta varias características, entonces es de suma importancia. Debe incluir un equilibrio entre el estiramiento, la tonificación y las actividades aeróbicas, ¿cierto? Cuando hablamos de acondicionamiento aeróbico, pues hablamos de esta sección de movimientos que se basan en actividades aeróbicas que te ayudarán a mantener tu corazón más saludable y fuerte. Cuando hablamos de acondicionamiento muscular, pues hablamos de todo lo que tiene que ver con la tonificación, ¿cierto? En ejercicios de fortalecimiento que te ayudarán a desarrollar músculos fuertes y a estimular tu metabolismo. Cuando se habla de flexibilidad, pues hablamos del estiramiento, de ejercicios que te mantendrán flexible, ayudándote a relajar para prevenir algunas lesiones como lo que es el sobreestiramiento de músculos, ¿cierto? Y todo lo relacionado a la actividad física, recordemos que es cuando nos referimos a esa ejecución de ejercicios programados para el desarrollo de capacidades físicas, como tiene que ver la fuerza, la velocidad, resistencia y todo lo que es la flexibilidad. Importante, muy importante, los beneficios tanto para los colaboradores y la compañía, ¿cierto? Para la empresa, pues la reducción de absentismo, todo lo que tiene que ver con el presentismo, ¿cierto? El mejorar rendimiento y productividad, mejoras en las relaciones de grupos eh, organizacionales, algunos ahorros económicos, ¿cierto? Mejorar la percepción del trabajo sobre la empresa, evitar fuga de talento y captación de los mismos, va muy a la mano de esos ahorros económicos, ¿cierto? Entonces, no, pues, no gasta tanto las organizaciones en volver a capacitar, reinducciones y entrenamiento para el personal nuevo que entra. Beneficios para lo que son los colaboradores o trabajadores, importante, se ha mencionado en toda la sesión, condición física, mejorar condición física, menos fatiga laboral, mejor salud general y mejor salud muscular, importante las posturas generales y mejor postura en las prácticas laborales, ¿cierto? Mayor satisfacción en el trabajo, incrementa la autoestima, mejor nivel de ansiedad, estrés, depresión, mejores relaciones laborales, mejora el clima laboral, trabajo en grupo y relaciones interpersonales. Importante. Bueno, vamos a entrar a hablar un poco sobre el folleto que vamos a desarrollar, sobre folleto y lesiones más comunes en el trabajo o vida cotidiana e importancia de las pausas activas. Bueno, ¿qué es? Primero, ¿qué es un folleto? ¿Cierto? Eh, Creía que todos sabemos que es un folleto, ¿cierto? Alguna vez lo hemos tenido en nuestras manos, pero un folleto es una hoja, ¿cierto? Una hoja en papel, puede ser tamaño de cartón nuevamente, el cual normalmente está dividido regularmente en tres partes iguales, ¿cierto? A menudo también se lo denomina panfletos o volantes. La idea es que vamos a utilizarlo, si podemos desarrollar o plasmar toda la idea en un solo lado de la hoja, pues perfecto. Si no, podemos utilizar dos caras de una hoja. Hay varias herramientas en las cuales podemos desarrollar un folleto, además hasta Word
si no me equivoco, tiene una opción para desarrollar folletos, o pueden hacerlo si quieren en PowerPoint, algún programa de su preferencia, ¿cierto? ¿Y qué es un folleto? Un folleto basado en todo lo que son las lecciones más comunes en trabajo, o el trabajo, la vida cotidiana y la importancia de las pausas activas. Entonces, ¿qué lecciones se presentan mucho en el trabajo, ¿cierto? Según estadísticas, y lecciones que se pueden presentar en la vida cotidiana. Aquí tenemos un ejemplo de cómo es un folleto. Es un folleto muy sencillo, es de unos trabajos de hace años. Por lo menos aquí este estudiante presentó este folleto. Miremos que es una sola cara de la hoja, en tres partes iguales divididas, ¿cierto? Donde explica un poco sobre la importancia de la higiene postural, tipos de ergonomía, pero faltó más profundización en este punto. Faltó mencionar más sobre esas lesiones más comunes, bueno, de la ergonomía. Me pareció que faltó mucho la parte psicosocial, ¿cierto? Algunos físicos pues, o algunos químicos también es bueno mostrarlos. Eh, a accidentes o lesiones comunes en la vida cotidiana no los vi, no los tuve reflejado, pero más o menos es así, ¿cierto? Y importancia de las pausas activas. No veo reflejado alguna explicación porque la importancia de las pausas activas aquí en el folleto. Entonces, creo yo que aquí solamente hay medio trabajo desarrollado, pero la idea es esta, la idea es poder plasmar toda la información de forma organizada y ordenada con un seguimiento lógico, ¿cierto? Si no le cabe toda la información, pueden tomar otra hoja, ¿cierto? Otra cara de la hoja serían 2 páginas y terminar el folleto a su cabalidad según lo describe en la guía. De esta manera, pues podemos desarrollar el folleto, ¿cierto? La idea es que si les pido un favor, y es que por favor, no traten de descargar los folletos que encuentren en las páginas. Hay varias páginas como esta que se llama, si no me equivoco, la de Studoku. Hay otra que se llama Script. Eh, Ahí hay un resto de trabajos de la formación, ¿cierto? Eh, y creería yo que ya me conozco todos los trabajos que están cargados ahí, ¿cierto? Eh, por favor, lo que sí les pido es que se apoyen mucho de los trabajos, pero no se los copien, no le cambien el nombre, porque hay unos que le colocan parches y le colocan el nombre de cada uno de ustedes. Entonces, traten de desarrollar esos trabajos. Esos trabajos son muy sencillos, muy chéveres de desarrollar, muy chéveres de realizar, de averiguar. Yo sé que más de uno es copy-pegue, pero en ese copy-pegue pues, tratemos de leer lo que estamos copiando y pegando, entender un poco lo que se está desarrollando, porque nunca sabe, la verdad, y es que más adelante pueden necesitar de esas definiciones en caso de que Dios nos quiera a ustedes le llegue a ocurrir algo. Entonces, uno dice, bueno, eso lo vimos en tal parte, eso lo vimos acá en el SENA, el profesor transversal dijo algo sobre esto, sobre los accidentes, averiguamos un poco sobre los tipos de accidentes laborales que se pueden presentar, ¿cierto? Y busquemos más a profundidad. Aparte de eso, pueden apoyarse con abogados laborales, esos saben todo el conocimiento sobre estos temas, es de suma importancia. Eh, pero eso también es compromiso de cada uno de ustedes. Recuerden que el peligro, cuando hablamos que era una fuente, situación o acto, y el acto es todo lo que tiene que ver con la parte del comportamiento, el comportamiento de cada uno de nosotros, ¿cierto? Ese comportamiento es cómo nos cuidamos nosotros para que no nos vaya a afectar las actividades laborales que estemos desarrollando. Y normalmente uno dice, pero es que la empresa debería darme esto y esto y esto. Sí, es verdad. Eso debería gestionarlo todo lo que es el área de talento humanos con el área de seguridad y salud en el trabajo. Pero mientras tanto, lo más importante que tenemos nosotros es la salud. Y si nosotros mismos como
dueños de nuestro cuerpo y nuestra vida, no nos cuidamos, pues, ¿quién más lo va a hacer? Entonces siempre es importante que cada uno de ustedes, mis estimados aprendices, tomen conciencia de que no es porque la empresa no me da, entonces yo me lastimé, no, hay que ser conscientes de que podemos evitar muchos inconvenientes, tanto en nuestra vida cotidiana como en las áreas laborales en las cuales estemos trabajando. Esto. Y en esta evidencia, recuerden, es un folleto, ya sería la tercera entregar y poder así darle continuidad a la siguiente semana. Si no me equivoco, tenemos sesión con ustedes de nuevo. Bueno, mis estimados aprendices, recuerden por favor entrar a la plataforma, revisar los anuncios correspondientes a las sesiones, revisar las fechas del cronograma y eh, revisar los tiempos, ¿cierto? Revisar los tiempos, ya que el cronograma se está cumpliendo a cabalidad según los tiempos que aparecen en él. Y poder así eh, tener en cuenta en qué fase y en qué actividad de aprendizaje vamos y poder tener una idea de la evidencia que sigue a continuación. Bueno, cualquier duda o inquietud, vuelvo y le repito, no deben comunicarse conmigo a través del correo rsosa@cena.edu.co o a través de la opción de mensajería que aparece en la plataforma. Si tienen alguna duda, por favor, no duden en comunicarse conmigo. Siempre voy a estar ahí en contacto para solucionar los problemas o inconvenientes que tienen. Bueno, mis estimados aprendices, quedamos pendientes para el desarrollo de todas esas evidencias que tenemos acá para presentar. Listo. Que tengan una muy feliz noche y que descansen.